Hola, hola. Buenas tardes a tothom. Bueno vernos poco a poco ya de regreso, ¿no? Después del verano, que siempre a algunos nos cuesta un poco más que a otros. A algunos nos cuesta regresar, a algunos nos cuesta quedarnos en el verano por demasiado tiempo, pero es bueno regresar a cierta normalidad y estar juntos en esta mañana para escuchar la palabra del Señor, para ser, como siempre, confrontados por ella y confortados por ella. Todos lo necesitamos en cierto... Diga que estoy bien, gracias. Me gusta más un poco. Ser confrontados y confortados por ella. Siempre el Señor tiene algo para nosotros. Le agradecemos siempre que nos prepara a lo largo de la semana, aún las circunstancias, aún los contratiempos, aún las crisis de la semana. ¿Qué tal si están conectados con esa obra que el Señor tiene para nosotros y esa provisión suya a la que quiere apuntar cada vez que nos vemos juntos? Así es que, confiando en eso, mis hermanos, nos vemos el día de hoy juntos. Un privilegio, como siempre, compartir el día de hoy, al final, comienzo de este nuevo año ministerial, algo que en cierto sentido un poco introducimos el año pasado, la idea de que como iglesia fuéramos por cierto ritmo orgánico de actividad, de pausa, de término de ciclos, como lo hicimos un poco antes de terminar o de comenzar el verano, de orar, de tener un tiempo de orar personalmente, preguntar al Señor dónde y cómo servir a su iglesia, y así lo hemos hecho hasta hoy, en este año que acabamos de terminar. En forma imperfecta, sin duda, en un año un tanto complicado de ciertas transiciones para nosotros como comunidad de fe, pero aquí seguimos por la gracia de Dios, agradeciendo siempre a todos los que sirvieron el año pasado, recordando que nadie es indispensable en la iglesia, nadie es indispensable, sin embargo cada uno es irreemplazable. Porque cada uno de nosotros tenemos una mezcla de experiencias, de dones, de habilidades que enriquecen la comunidad, la vida en comunidad. Y que el Señor nos ha traído juntos para este tiempo, para crecer juntos, para ayudarnos unos a otros a ver aquellas cosas que muchas veces no vemos de nosotros mismos hasta que empezamos a vivir en comunidad. Comunidad imperfecta, sin duda, pero también la perfecta combinación que Dios ha puesto para completar su obra en nosotros, y esas son buenas noticias. Ánimo, mis hermanos. Y bueno, comenzando entonces un nuevo año, anticipación a lo que el Señor tendrá para nosotros, y otra vez con esa invitación a orar, a considerar dónde puede servir en este nuevo año. En el blog de nuestra iglesia hay un artículo sobre oportunidad, habilidad y afinidad. Quizá alguna de estas tres sean las que te llevan en cierta dirección en este año, pero otra vez eres irreemplazable y es bueno que estemos juntos y que estás y eres parte de esta comunidad, y ora para que el Señor te dirija en cuanto a cómo y dónde servir. Después de esta serie de verano sobre el descanso, importante porque lo olvidamos interesantemente. Decíamos cómo aparece en esta serie de los 10 mandamientos y junto a otros que sabemos son muy importantes, no matarás, pero por ejemplo ese de descansar, interesantemente está ahí junto a ese, y no será porque el descanso, como hemos dicho, también revela mucho de nuestro corazón, revela mucho de nuestras luchas del corazón y revela también la provisión del Señor para nosotros. Hay cosas importantes que olvidamos a lo largo del año. Mi esposa me tiene que recordar, me recuerda de muchas cosas importantes que olvida a lo largo de la semana, y es importante también tenerlas siempre en cuenta. ¿Cómo descansar? Por ejemplo, y como decíamos en las semanas anteriores. Olvidamos otras cosas como el Evangelio, interesantemente. Paul Tripp, el autor, ha escrito muchos libros que hablan acerca de la amnesia del Evangelio, que sufrimos esos momentos donde olvidamos quiénes somos, olvidamos la provisión de Dios para cada uno de nosotros, olvidamos que somos hijos adoptados, profundamente amados, enteramente aceptados, seguros en su amor por nosotros, y cuando nos olvidamos, nos metemos en problemas. Nos gusta hablar, sin duda habéis oído de esta idea de que somos hijos adoptados, y las implicaciones de olvidar eso, de darnos a un espíritu de orfandad, de tener una postura de huérfanos en este mundo. Personas que no tienen nadie, que tienen que valerse por sí mismos,
El libro de Gálatas, interesantemente, hace esa comparación entre hijos y esclavos. No entre hijos y huérfanos o entre libres y esclavos, pero entre hijos y esclavos, interesantemente, y por esas dinámicas e implicaciones que el actuar como si fuéramos huérfanos nos lleva y produce en nuestra vida. Olvidar el Evangelio es peligroso. Y recordar que somos hijos y que tenemos todos los recursos espirituales del reino es entonces también muy importante para nosotros. De hecho, es lo que hacemos cada semana, ¿no es cierto? En la predicación de la palabra, recordar las buenas noticias de la provisión de Dios en el Evangelio. Lutero decía que en la predicación cada semana tenemos que acomodarnos en la cabeza hasta que nos entre de alguna manera y penetre hasta nuestro corazón y lo recordemos. Él también hablaba de lo imprescindible de predicarnos a nosotros mismos, inclusive el Evangelio. Sí, reconocer nuestros pensamientos que llegan a nuestra mente, nos perturban muchas veces a lo largo de la semana. Sí, reconocer nuestros sentimientos que muchas veces también nos embargan. Aceptar su efecto en nuestra salud emocional, pero no quedarnos ahí. Más bien reorientarlos, someterlos a una verdad mayor. Predicarnos a nosotros el Evangelio, someternos a una verdad absoluta, la de su palabra, recordar su provisión en el Evangelio, muy importante en nuestro crecimiento espiritual. También hay otra dimensión, la de predicarnos unos a otros del Evangelio, interesantemente. La que necesitamos oír de otras personas a nuestras vidas en ciertos momentos y en ciertas circunstancias que también las olvidamos. Porque de pronto nos vemos abrumados por las circunstancias, porque de pronto quizá hay alguna situación que nos bloquea de ciertas cosas importantes, y de ahí la importancia de predicarnos y recordarnos unos a otros la provisión de Dios y el Evangelio. Decía Lutero, para que no nos desanimemos. Para que no nos desanimemos. Es importante, hermanos, recordar esas cosas que son importantes en la vida de fe. Cosas que muchas veces, como decía, olvidamos. Hoy, entonces, también compartir o empezar a compartir e introducir otra que también la olvidamos frecuentemente. Las distracciones quizá del día a día, del mundo, de nuestra sociedad contemporánea nos llevan en esa dirección. Y es importante entonces recordar la misión de Dios y nuestro papel en ella. ¿Cuándo fue la última vez que reorientamos nuestra vida en función o en respuesta al Evangelio y sobre nosotros, o en función y respuesta a la misión de Dios? Una vez más, ¿cuándo fue la última vez que reorientamos nuestra vida en función o en respuesta al Evangelio y la misión de Dios? ¿Es importante? ¿Será importante recordarlo? Es lo que queremos hacer en los próximos domingos. Al comenzar este nuevo año ministerial, de regreso después del verano, recordar su misión, recordar nuestra misión, recordar nuestro papel, recordar la misión y visión de la iglesia, y poco a poco regresar a esta nueva normalidad de nuestros ritmos de vida. Y porque tendemos a olvidar las cosas importantes. El título de la predicación de hoy, Misión de Dios, una evidencia del Evangelio, viene también de una frase de Tim Keller que dice: uno de los efectos gozosos de la obra del Evangelio en nuestras vidas es la enorme energía que produce en nosotros y para ser sus testigos. Otra vez, dice, uno de los efectos gozosos de la obra del Evangelio en nuestra vida es la enorme energía que produce en nosotros y para ser sus testigos. Así que en las próximas semanas y en estos días una invitación a examinar nuestra salud espiritual, en ese sentido, a nuestra respuesta a la obra del Espíritu y ver esas evidencias de la gracia de Dios obrando en nuestra vida y llevándonos en fe en nuevas direcciones, quizá al comenzar también este nuevo año.
Hoy lo vemos a través un poco de este recuento en la historia de Pablo, en este pasaje. A mí me gustan mucho las biografías, no sé si es por mi edad, que me gusta empezar a leer de la historia de las personajes, sus experiencias, sus etapas en la vida. Alguien ha dicho que Dios nos ha dado historias en la Biblia. Hay una historia, por supuesto, su historia en particular, pero me gustan las historias y las biografías. Porque mi propia vida y nuestras vidas, a final de cuentas, son historias, ¿no es cierto? Con capítulos, con momentos de trágicos, de alegría, de victorias, etc. ¿Y qué tal si Dios utiliza historias y nuestra historia para conectar con Él, para aprender de Él, para entenderle mejor en nuestra propia vida? Alguien ha dicho, uno vive la vida de cara hacia el presente, pero Kierkegaard decía, ¿no? Pero para entender tu vida tienes que mirar más bien atrás y ver cómo ha estado el Señor obrando en tu propia vida. Cuando escuchamos la historia de otros y cómo Él ha tratado con ellos, de alguna manera también nos ayuda y me anima. Pero entonces, por ejemplo, en los personajes bíblicos, su humanidad, sus defectos, sus virtudes, sus imperfecciones, y a pesar de todo esto, la obra de gracia de Dios en su vida. Y no sé tú, pero eso me anima. En mi propia vida, en mi propia historia, todavía en proceso, todavía en progreso, veo cómo Dios cumple sus propósitos a través de ellos, en ellos, y muchas veces a pesar de ellos. Y eso me anima. Entonces vemos en este pasaje y específicamente en la vida de Pablo, al llegar vemos un poco cómo Pablo en este libro de Hechos entra una vez más en escena. Si vamos en los capítulos anteriores, hemos visto quizá cómo él había estado y había aprobado la muerte de Esteban. Vemos a este hombre Pablo tan inteligente, educado en las mejores escuelas, acceso directo al sumo sacerdote, con gran confianza en sí mismo, guardián de la verdad y sus tradiciones, siervo de Dios, orgulloso de todo esto, con una justicia propia alta. Pero dice versículo 1, Saulo Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y otra vez, todavía. Había pasado por esta experiencia, pero todavía la tenía en mente, la tenía muy presente en su vida. Versículo 2, vemos como dice, tantos hombres como mujeres para que quería llevar atados a Jerusalén, contra todos, pensaba, a la hora de examinar un poco este pasaje. Y como con cierto postureo, ¿no? Lo veo yo, porque dice que iba contra todos, contra hombres, contra mujeres, como si fueran tan peligrosos. Con ese sentido de justicia, como decíamos, y él, no sé, de alguna manera pienso mostrándose como el centro del momento, ¿no? Y defensor de la verdad, dueño de su propio destino, autosuficiente. Versículo 2 dice, por si encontraba algunos que pertenecieran al camino de Jesús. Todavía no se les llamaba cristianos, eran los del camino de Jesús, seguidores de Jesús. Me gusta esa descripción. Me hizo preguntarme en esta semana qué tanto me refleja seguidor de Jesús. Mientras tanto, Pablo todavía con esta postura de justicia propia, pero en realidad, y como vamos a ver, afrenta a Dios, interesantemente. Una postura de esa manera. Versículos 3 al 7, vemos como dice que mientras viajaba y al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. ¿Eso no pasa todos los días? Al caer a tierra, dice, literalmente esta experiencia lo tumba del caballo, lo descoloca completamente. Y me pregunto, nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida? Que las circunstancias te descolocan completamente. Te ves como sin fundamento, como en tierra movediza. ¿Qué tal si eso es bueno para la obra de Dios en tu vida? Sigue diciendo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tal si muchas veces lo que creemos que es nuestro problema no lo es? Y lo que creemos es también la solución tampoco lo es. ¿Qué tal si es muchas veces
ir inclusive en contra de Dios. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué tal si es lo que nos temíamos? Algunos de nosotros nos hemos encontrado en ese momento en nuestra vida. ¿Qué tal si este mundo espiritual, esta vida de fe no es un cuento, no una fábula, no es ni siquiera una verdad, pero que no conecta con nada conmigo en este tiempo? Pero ¿qué tal si es ahora y de pronto lo más importante de la vida? Porque dicta nuestra relación con nuestro Creador y su propósito para nuestras vidas. Levántate, dice todavía, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Quizá debería obedecerlo, me imagino a Pablo diciendo y pensando después de esta experiencia que ha tenido. Quizá no estoy tan en control como pensaba, quizá no soy tan fuerte como creía. Dice que los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, mudos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Un asunto personal. Quizás las personas de nuestro alrededor no lo entienden. Quizás este momento que de pronto nos está llevando a replantearnos toda nuestra vida es algo muy personal. No estarás quizá o has pasado alguno de estos momentos en tu propia vida y las circunstancias parecían como si fueran en contra de ti. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. No entiendo nada, me imagino a Pablo diciendo, lo que creía que era la realidad no lo es, cómo funciona la vida no lo es. ¿Te suena familiar? Y llevándolo por la mano, no muy autosuficiente después de todo, pero ¿qué tal si eso es liberador en nuestra vida? Y experiencias de este tipo, el Señor las usa para nuestro bien. Quizás es un buen comienzo de algo profundo que el Señor está haciendo. Un proceso difícil, muchas veces, doloroso sin duda, personal. Dice, lo trajeron a Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Me imagino que fueron los 3 días más largos de la vida de Pablo, repasando en su mente todo lo que había pasado, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, tratando de ponerlo en alguna categoría de su propia experiencia, de lo que había él aprendido, había entendido, ahora reevaluando todo. Había en Damasco a cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Vas a necesitar a otros hermanos que te ayuden a recobrar tu vista en procesos así, en momentos así. Es parte de la provisión de Dios. Pero Ananías respondió diciendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. ¿Qué tal si el Señor tiene planes preciosos todavía para ti, para mí? Alguien ha dicho, nuestra historia es nuestro ministerio. Sí, a veces duele recordar lo que hemos hecho, las experiencias difíciles por las que hemos pasado, pero ¿qué tal si esa parte de nuestra historia es también como Dios en su momento la utilizará para bendecir y para dar ánimo a otras personas en su propia historia? Yo le mostraré, dice, cuánto debe padecer por mi nombre. No significa una vida fácil, no significa una vida sin problemas ni dolor, pero sí una vida con propósito y para apuntar, no acerca de nosotros, pero para apuntar a esa persona que sí es el personaje principal de la historia. Ananías entró en la casa después de poner las manos sobre él. Ironías de la vida, quien había sido perseguido por Pablo, ahora ora por él. ¿Qué tal si las personas que antes veíamos como obstáculos, como problemas para nosotros, son en realidad instrumentos, aún sin saberlo, en las manos de Dios y para llevar a cabo sus buenos propósitos en nosotros?
Le dijo, hermano Saulo, wow, llegando a ser muchas veces hasta familia. Le dijo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y me recuerda esa historia o esa escena de la película del libro de C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia, de cómo Aslan, ¿recuerdan? El león tiene que desgarrar esta piel de Eustace, de esa piel de dragón, un proceso que decía él era dolorosísimo pero extrañamente placentero, y porque empezaba a darle una libertad que no había tenido antes. Y que tal si interesantemente esa es una obra que Dios tiene que hacer. Él habla también de todavía otra capa más profunda que el león tendría que desgarrar, y es que el Señor sigue profundizando en nuestra vida para apuntar a esas áreas donde le necesitamos. Recobró la vista, se levantó, fue bautizado. Pregunta, ¿has experimentado esta obra de gracia en tu vida? ¿Te has bautizado? ¿Lo has considerado? ¿Qué te está impidiendo tomar ese paso en tu vida de fe? Cobró fuerzas, ánimo. Mi hermano, Dios está restaurando quizá eso y está haciendo esa obra en tu propia vida en este momento. Quizá esta historia te recuerda a tu historia y lo que estás pasando. Y luego dice, por varios días estuvo entonces Pablo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es Hijo de Dios. Varias evidencias entonces de la gracia y de la obra de Dios en su vida, y que me gustaría solamente apuntar a ellas y después quedarnos en esta última, que tiene que ver con el tema de hoy, que tiene que ver con la misión de Dios. Cuando el Evangelio comienza a obrar en tu vida y en la mía, cosas suceden. Evidencias de su gracia, no que alcanzamos, no que ganamos, no que producimos por nuestros propios esfuerzos. Por ejemplo, y lo vemos en este capítulo y lo vemos en nuestra experiencia muchas veces, quizá nuestros afectos comienzan a cambiar. La inclinación de nuestro corazón empieza a apuntar en otra dirección. Nuestras intenciones, nuestras motivaciones, deseos, valores empiezan a ser diferentes. Después de todo, hay un nuevo nacimiento, como la Biblia lo describe, y precisamente nos da una nueva naturaleza con nuevos deseos, especialmente de dar gloria a Dios y conectar con Él. Pablo quería destruir a esta gente del camino, ahora se convierte en su proponente principal. Quizá tú mismo te sorprendes de esos cambios en tus valores, en tus afectos, desde que has empezado este camino. Y eso es bueno. Eso refleja una obra de Dios en tu propia vida. Lucha, sin duda, te confronta la predicación de su palabra, te sientes mal por ello, pero no, that's good. Eso es bueno. Significa que el Señor está orando, significa que su Espíritu está confrontándonos, y significa que el Evangelio está haciendo y conectando en esas partes profundas de nuestro corazón y nuestra necesidad de Él. Nuestros afectos cambian. En segundo lugar, nuestros pecados duelen más, pero al mismo tiempo empezamos a valorar cada vez más la provisión de Dios para nosotros. Si vamos, por ejemplo, a Romanos 7, 21 a 25, versículos 15, vemos a Pablo diciendo, lo que hago no lo entiendo, no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. En fin, habla de esta manera. Si vemos después, más adelante, en su progresión en la vida de fe, vemos que en los primeros años él se ve a sí mismo como el último de los apóstoles. Dice 1 Corintios capítulo 15, Efesios 3:8, dice, él se ve a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Y más adelante en su vida y hacia el final, él se ve a sí mismo como el primero o peor de los pecadores. Y pareciera haber un descenso, una lucha interior y en su vida emocional, quizá espiritual, de este pobre hombre. Pero ¿no será que el Evangelio estaba obrando más bien como una evidencia de la gracia de Dios y haciéndole más consciente de su pecado, de su necesidad de Dios, pero también de la provisión de Dios para él?
Y en lugar de deprimirle esto, más bien le trae un gozo inefable que vamos a ver después y también que podemos encontrar en las cosas que él escribe más adelante. Vemos nuestra necesidad de la provisión de Dios también en una comunidad de fe como esta. Evidencia de la gracia de Dios. Éramos o queríamos o nos veíamos como autónomos, autosuficientes, como Pablo, hasta que como evidencia de la gracia de Dios empezamos a ver nuestra necesidad de una comunidad de fe imperfecta, como nosotros, para otra vez que Dios apunte a esas cosas que muchas veces no vemos de nosotros mismos y Él pueda hacer esa obra perfecta en nuestra vida. Estás aquí, es evidencia de la gracia de Dios y de su obra y del Evangelio obrando en ti y en mí. Si siguiéramos leyendo en Hechos, vemos que Pablo entonces se queda un tiempo en Damasco, luego regresa a Jerusalén, va a su tierra de Tarso, pero siempre en compañía de otros. En sus cartas menciona a tantas personas por nombre, expresando su apreciación por cada uno de ellos, mencionando las maneras como han sido bendición para él. ¿Puedes ver, apreciar esta evidencia de la gracia de Dios en su vida y en nuestra vida y en la vida de fe y las personas que Dios ha puesto a tu alrededor? Otra evidencia de la gracia de Dios es verle también responder, como decíamos, en obediencia, inmediatamente pensando en bautizarse. Otra vez, ¿qué te impide? ¿Lo has contemplado? ¿Esperas o quieres que tu vida refleje mejor a Jesús antes de hacerlo? ¿Que seas quizá, no sé, más digno seguidor de Jesús? Aquí Pablo no había hecho nada todavía. Así no funciona la vida de fe. La vida cristiana, que no es por obras, pero por fe. ¿Recuerdas a Jesús en su bautismo? Hubo una vez una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y Jesús aún no había inclusive comenzado su ministerio y ya tenía el agrado del Padre. Y eso le llevaba a responder con gratitud, no para agradarle, que sí le agrada al Padre, pero no es dependiente de nuestro performance, no para ganarnos su atención, no para ganarnos su favor. Es simplemente una respuesta, un deseo de abrazar esta vida de fe en gozosa dependencia de Él. Y por último, y en estos últimos minutos, el considerar la misión de Dios como otra de esas evidencias de la gracia de Dios obrando en nuestra vida. La misión de Dios es algo grande. Es tan grande que, ¿qué tal si en lugar de decir que la iglesia tiene una misión, alguien ha dicho, más bien deberíamos decir que la misión de Dios tiene una iglesia? Es esta gran misión de rescate de la humanidad, de lo que Dios ha venido haciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios es casi parte de su naturaleza. El Padre es la fuente de la misión, el Hijo es la encarnación de la misión. La misión de Dios se lleva a cabo con el poder del Espíritu. Vemos entonces, por ejemplo, el Hijo siendo enviado. Vemos a Jesús enviar también a sus discípulos. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús establece una iglesia, eclesia, que significa sacados fuera. Pero interesantemente, y después de formar esta comunidad, también Él los envía y dice, id por todo el mundo. Y este id, ¿qué tal si más que al llegar conecta con lo que Dios está haciendo ahí? ¿Qué tal si la idea fuera más de al ir yendo? Y en cada día de nuestra vida, en nuestro día a día, ¿qué tal si en lugar de vivir nuestra vida y compartir nuestra fe como dos cosas separadas, independientes, insolubles de alguna manera, pudiéramos vivir nuestra fe al compartir nuestra vida? Es entonces que nuestra misión como iglesia es reflejar su misión. En la iglesia buscamos tener esa proclamación, pero también la demostración del Evangelio. Proclamamos estas verdades con autoridad, pero buscamos vivirlas con gracia. No solo es ven a la iglesia y ve, pero también pensar y nuestro papel y decir, vayamos y mostremos.
Decíamos una comunidad imperfecta, pero con un lugar donde buscamos ofrecer una defensa, una razón verbal de nuestra esperanza, pero donde ofrecemos también una muestra de su poder. Pero ¿qué tal si la iglesia no es nuestro hogar, sino solamente es nuestra pista de despegue hacia la misión de Dios? Recuerdo una iglesia que me gustaba mucho, que había como al entrar muchas veces vemos que dice bienvenidos, ¿no?, a nuestro culto. Esta iglesia tenía un letrero a la salida, de manera que cuando ya ibas para afuera decía bienvenido a tu lugar de misión. ¿Qué tal si es al saliendo de nuestra iglesia donde conectamos con lo que Dios en realidad está haciendo allá afuera? Viviendo nuestra fe, compartiendo nuestra vida en forma imperfecta, sí, pero con intencionalidad, porque it's not about us anyway. Vemos, por ejemplo, la intencionalidad de Jesús. Nació en Belén, creció en Nazaret, pequeño pueblo de Galilea. Galilea, estamos hablando de unos 175 pueblos con unos 200,000 personas más o menos, pero vemos que en Mateo dice que Jesús recorría todos estos pueblos. Jerusalén, ciudad más visitada en el Imperio Romano, en ese momento unas 25,000 personas, pero en las fiestas hasta 1,000,000 de personas lo visitaban. Jesús no esperaba a que vinieran a buscarlo, Él iba intencionalmente. En el día a día, camino, mercados, sinagogas, nunca rehusó una invitación. De hecho, Él se invitaba muchas veces. Donde había gente ahí que quería estar. Comenzaba su día con gran expectativa, con gran anticipación de lo que Dios había preparado para él. ¿Lo vemos así también nosotros? Cruzando barreras culturales, históricas, reconociéndolas, pero no siendo definidas por ella. Lo vemos con gran intencionalidad en su vida y en su papel a la misión de Dios, y su movimiento siempre era estratégico. Nosotros también somos enviados. Y nosotros, una evidencia de la gracia de Dios obrando en nuestra vida, es reconocer esto, es recordar esto, y es reorientar inclusive a veces nuestra vida en función del Evangelio y la misión de Dios. En proximidad a las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, nuestros entornos, con frecuencia, naturalidad, tratando de vivir nuestra fe con espontaneidad, buscando oportunidades para expresar nuestra fe en amor hacia ellos, orando por ellos, por nuestras comunidades, por nuestros entornos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hemos hecho? Por este barrio donde el Señor nos ha traído, por nuestro lugar de trabajo, por el lugar donde vivimos, por el edificio, nuestros vecinos. En dependencia, pedirle al Señor oportunidades para expresar hospitalidad radical. Eso te descoloca en nuestra sociedad contemporánea. Y en ciertas culturas más que en otras. Implica riesgo, implica fe, pero también implica entendimiento, confianza en el Evangelio, implica una gracia de reconocer esta obra de Dios en nosotros mismos. El Evangelio produce eso. Al darnos cuenta de su misión, del privilegio, de la seguridad de ser y estar seguros en Él, nos da la libertad de unirnos a su misión porque Él es fuerte y no nosotros. Podemos depender de Él. Nos da la libertad de unirnos a su misión porque nuestra identidad es segura. No podemos perder o ganarnos su favor. Alguien más ya lo ha hecho y lo ha asegurado por nosotros. Podemos entonces arriesgar un poco más. Cruzar la calle, el pasillo, cualquier línea y zona de confort, de seguridad, de control, que es cierto en nuestra sociedad contemporánea llegan a ser ídolos y a los cuales son valores absolutos casi, ¿no? A los cuales nos rendimos. 1 y 2 Corintios dice: el amor de Cristo nos apremia, nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió
por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Evidencia de la gracia de Dios, ya no vivir tanto para uno mismo, pero buscar y conectar y recordar la misión de Dios. ¿Puedes ver esta obra del Evangelio en la vida de Pablo en este pasaje? ¿En tu vida? ¿En la mía? Llevándonos a reorientarla en respuesta al Evangelio y la misión de Dios. Conclusión. En Lucas 10 vemos a Jesús enviar a 70 de sus discípulos. Regresan súper contentos, ven al Señor obrar, pero el Señor les dice, gozaos primeramente, no por esto, pero porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y en un momento increíble vemos al Señor mismo gozarse en ese momento y en esa identidad como Hijo de Dios. Y es que el gozo va de la mano otra vez con la misión de Dios. Tim Keller, otra vez. Uno de los efectos gozosos de la obra del Evangelio en nuestra vida es la enorme energía que produce en nosotros para ser sus testigos. El gozo de encontrar lo suficiente, el gozo de, en medio de nuestras luchas de afectos, luchas con el pecado, luchas en la frustración de vivir en comunidad, en nuestros intentos fallidos de hacer misión, pero es el gozo de encontrar lo suficiente y más valioso, y en medio de esas realidades que está para nosotros experimentarlo. Vemos a Pablo responder e ir y predicar. Y si eres como yo, quizá puedes pensar, tengo que hacer más, no estoy haciendo suficiente. También comenzaba con esa pregunta, ¿qué has hecho últimamente en respuestas? ¿Qué he hecho últimamente en respuesta al Evangelio y la misión de Dios? Y eso puede sonar como una carga, como un guilty trip, como algo para hacerte sentir fatal, culpable, como bajo condenación. Porque no hemos hecho suficiente, hemos hecho demasiado poco, hemos hecho algo, nada, no sé. Y el punto no es ese. Aunque sí hay cosas que tienen que confrontarnos muchas veces, sacarnos un poco de nuestra zona de confort y sobre todo, como decíamos, aquellas cosas que son importantes en la vida de fe y que olvidamos muchas veces, como la misión de Dios, su importancia, su magnitud y nuestro papel en ella. Pero es más el ser conscientes de ello, el comenzar, el retomar, el tenerlo en nuestra atención, la misión de Dios, pensando en lo que Él pudiera estar haciendo ahora mismo en el mundo, en mi barrio, en nuestro barrio, como comunidad de fe, en nuestros entornos, en mi corazón. Porque la misión de Dios avanza, dice Colosenses, en el mundo y en nuestro propio corazón. De su magnitud, de nuestro papel en ella, de ir por nuestro día a día con intencionalidad, con curiosidad, con anticipación, en cada interacción, en cada interrupción de nuestro día, habrá algo detrás que Dios está haciendo. Ir con la confianza de un hijo que se sabe bajo el favor del Padre, quien va delante de nosotros, preparando el camino y haciendo su obra. Jesús envía a sus discípulos diciéndoles, yo tengo toda la autoridad, y a propósito, yo estoy con vosotros siempre. Y sí, mis hermanos, las buenas noticias de la gracia de Dios en el Evangelio, para ti y para mí, son que gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro favor y en nuestro lugar, podemos tener esta seguridad que Él tiene toda la autoridad y nos envía y está con nosotros, y que esto significa que podemos involucrarnos en su misión con gran gozo, sabiendo que es su misión, que Él es el que está en control y que nosotros tenemos el privilegio y oportunidad de ser parte de ella. Pero no como una gran carga sobre nuestros hombros, como una carga ligera, y porque nuestro Señor llevó ya la carga más pesada sobre sus hombros, la de nuestra salvación.
Piensa en esto. Encuentra tu descanso en Él. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este día por esta oportunidad de ver tu obra en la vida de tus hijos. En la vida de este personaje que es tan conocido, Pablo, este apóstol, que lo vemos en cierto sentido tan lejano a nuestra propia experiencia, pero que quizá no lo es. Quizá los detalles sean diferentes, pero quizá la forma como tú obras es similar. Quizá esas evidencias de tu gracia en su vida y en la nuestra están también ahí. Y Señor, ¿qué tal si en medio de esas realidades es importante recordar cosas importantes que olvidamos de la vida de fe y que nos confrontan, Señor, pero que nos confortan? Y otra vez, esas son las buenas noticias de tu provisión. Estás haciendo esto por amor y para poder crecer, para poder conectar en lo que tú ya estás haciendo a nuestro alrededor y en nosotros mismos, y poder soltar aquellas cosas, Señor, que atan nuestra vida, aquellos valores que les hemos dado demasiada importancia quizá y que no reflejan la realidad de tu provisión por nosotros. Señor, en estas próximas semanas que estaremos hablando más acerca de tu misión, de nuestra misión como iglesia, de nuestro papel de regresar un poco a esa obra que tú has hecho en este lugar y en esta comunidad a lo largo de los años, Señor, a través de nuestros hermanos, algunos que ya no están con nosotros, algunos que tú has traído por ciertos momentos, pero nosotros estamos aquí. Y para este capítulo de esta historia, de este lugar, Ciudad Nova, y te agradecemos por ello. Señor, danos una carga saludable, con gozo, Señor, de pensar en nuestros entornos, en nuestra comunidad y en nuestra misión y visión por la iglesia y por tu reino y por lo que tú nos llamas constantemente a hacer. Gracias, Señor, por este lugar, este momento, este tiempo juntos, y gracias por tu palabra en Cristo Jesús.